¿Cómo han estado? ¿Cómo están? ¿Cuántos están listos? Mire, estuvimos este jueves, viernes y sábado, hoy domingo también, en un encuentro espiritual que se llama Legendarios. Está diseñado para hombres, para que el hombre pueda encontrar su asignación en Dios. Es un programa muy lindo, muy hermoso. En abril vamos a estar allá nuevamente y les vamos a compartir la información a todos los hombres y a las esposas también, porque a las esposas les conviene que su esposo vaya a Legendarios, les va a ayudar en mucho y va a ser transformación, una transformación fuerte en sus vidas. Yo cuando fui a mi rec de Legendarios, Dios hizo muchas sanidades. Hay muchos testimonios, cosas que Dios hizo en mi corazón, y la verdad que es una oportunidad que usted no puede desaprovechar. Entonces este abril vamos a estar allá. Ahora que estuve ahí con los Legendarios, conocí a un niño de 11 años. ¿Cuántos conocieron el niño de 11 años que estaba ahí? Y estaba emocionado, contento el niño, disfrutando el rec y las competencias y todo lo que se hace. No es fácil, es un poquito difícil, pero es muy bueno. Y hoy regresamos y la verdad que fuimos un equipo a servir. En esta ocasión no fueron nuevos, no pudimos, de ustedes no pudieron ir, pero para el próximo los queremos invitar y les vamos a dar toda la información para que ustedes necesiten la conexión de Facebook, de Instagram, todos los enlaces para que ustedes puedan ir y acompañarnos. Amén. ¿Cuántos están listos? ¿Estamos listos? Amén. Entonces, como todo, siempre a nosotros nos han enseñado, humanamente hablando, nuestros padres en la escuela o en todo, nos han enseñado a pedir. Pero en la palabra de Dios, Dios nos enseña a dar. Diga conmigo, Dios nos enseña a dar. Y eso es algo que se ha enmarcado en nuestra cultura de una manera fuerte. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, queremos que nos den. Usted vino acá y tal vez tú en tu corazón quieras exigir o estés pidiendo escuchar algo diferente, pero usted no vino a escuchar algo diferente, usted vino a darle a Dios su tiempo, su atención. Diga conmigo, no estoy para exigir, estoy para ofrendarle a mi Dios mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. A eso usted vino a la casa de Dios. Y eso es algo que Dios dice. Romanos capítulo 12 dice mis hermanos, los motivo que ustedes presenten vuestros cuerpos, diga conmigo, presentar como sacrificio santo, agradable delante de nuestro Dios. Diga conmigo, voy a presentar mi cuerpo delante de Dios. Entonces Dios nos enseña siempre, puedes arreglar, tiene mucho feedback. Dios nos enseña siempre a dar. Cuando vos le das a Dios, disponete para recibir de Él. El error que nosotros cometemos es que simplemente nos enfocamos en pedirle a Dios y no le damos. Antes que tú le pidas a Dios algo, dale tú a Él. ¿Cuántos le vamos a dar en este día una adoración diferente? Usted no quiere escuchar algo sobre espiritual, no. Usted vino acá para darle a su Dios, a su Señor, una adoración espiritual en el nombre de Jesús. A eso venimos a la casa de Dios. A veces venimos, escuchamos y criticamos lo que oímos. Tú no viniste a eso. Usted vino a adorar a su Rey, a su Señor y a su Salvador. Para eso usted está aquí, para darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros venimos con esa exigencia de recibir algo que impacte nuestros sentidos espirituales, vas a terminar criticando. Pero cuando vos venís con un corazón dispuesto a darle a tu Señor lo que es de Él. ¿Cuántos sabemos que nuestra vida le pertenece al Señor?
Y hoy venimos aquí solo 2 horitas y el Señor, es más, a ti tendríamos que dejarte aquí toda la semana en la iglesia adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. 2 horas no son suficientes. Tu vida no bastará para agradecerle a Él todo lo que ha hecho por ti. La Biblia dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Salmos. Diga conmigo, mi Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando tú lo adoras, Él viene y desciende sobre tu vida. Vos a Dios no necesitas pedirle nada, porque Él conoce todas tus necesidades. Dice la palabra que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe y conoce nuestras necesidades. Usted no necesita pedirle nada a Dios. Usted necesita adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando usted lo adore, Él se va a manifestar en tu vida y en tu necesidad. ¿Cuántos tienes necesidades? No le digas, Señor, mira, tengo este problema. No, Dios no opera en la lástima. Dios opera, diga conmigo, Dios opera en la honra. Diga conmigo, Dios honra a los que le honran. Adora a Dios y vas a ver cómo Él va a honrar tu adoración. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí, anda en Miami ahorita. Sí, es que tal vez estás pidiendo y no estás adorando. Diga conmigo, yo voy a adorar. Es lindo darle al Señor. Cuando Israel era cautivo en Egipto y era prisionero, Dios manda a Moisés delante de Faraón. Y Moisés le dice a Faraón, dice Dios, que dejes ir a mi pueblo a ofrecerles sacrificios y alabanzas 3 días en el desierto. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabemos que Dios no es un Dios que va a responder tus necesidades? Dios va a responder a tu adoración para suplir tus necesidades. Entonces la religión a nosotros nos enseñó a pedir, pero la palabra te enseña a dar. ¿Cuántos le vamos a dar nuestra mejor atención a Dios? Entonces usted no venga a ver en qué agarro al pastor aquí, a ver en qué lo agarro en curva. Usted no venga con ese espíritu. Cuando tú vienes así, tú no recibes nada de Dios. Mejor no hubieras venido y te hubieras quedado en casa durmiendo. ¿Sí o no? Mirando un partido de fútbol. Pero cuando vos venís a la casa de Dios con un espíritu hambriento, con hambre, diga conmigo, hambre de Dios, Él va a suplir esa hambre que tú tienes y te va a llenar de su presencia. Nosotros somos seres afectivos y fuimos enseñados a recibir nada más. Un niño cuando no recibe amor de sus padres, ese amor que no recibe de sus padres lo busca en alguien más. Por eso hoy tenemos niñas que abandonan su hogar a corta edad porque no recibieron el amor de sus padres. ¿Sí o no? Pero cuando tú le das amor a tus hijos, diga conmigo, como padre, y cuando le doy amor a mis hijos, ellos son plenos. Ellos no necesitan escuchar la voz de un bobo que les diga te amo, porque tienen el amor de su papá y de su mamá. Así es nuestro Dios. Cuando tú le dices Dios te amo, y el Señor viene y te dice yo te amo también, y te vuelves una persona plena en Él. Amén. Diga, tóquese su corazón y hágale su corazoncito así. Diga conmigo, en este corazoncito la presencia de Dios habita. Tóquese el corazón. No se vaya a tocar el lado derecho. En el derecho no está el corazón. Antes yo hacía eso, pero ahí no está. Está en el lado izquierdo. Entonces nosotros somos seres espirituales más que carnales. Aunque hay una guerra dual dentro de nosotros, donde la carne, diga conmigo, los deseos de la carne pelean contra las cosas del Espíritu, porque el Espíritu de Dios opera en nuestras vidas para llevarnos a Dios, pero la carne, diga conmigo, la carne opera para alejarnos de Dios. Entonces yo le compartí en una ocasión, los deseos de la carne se vuelven en obras de la carne, porque los deseos pueden venir, pero tú no los puedes obedecer. Tú tienes que obedecer los deseos y los movimientos que el Espíritu trae a tu vida, porque el Espíritu Santo
te habla constante. Diga conmigo, el Espíritu Santo habla. Y cuando Él te habla, tú tienes que sentirlo, escucharlo y accionar a lo que Él te dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo les quiero compartir yo les quiero compartir hoy acerca de lo que es obediencia, fe. Diga conmigo, obediencia, honra y fe. Porque muchas veces nosotros oramos mucho, pero no le obedecemos a Dios. No honran a Dios. Y tú puedes tener, una persona puede tener mucha oración, mucho ayuno y mucha fe, pero si no tiene obediencia, Dios no lo bendice. Y hoy vamos a comprobarlo por la palabra. En Lucas capítulo 4, abra la Biblia en Lucas capítulo 4. Si alguien me ayuda ahí, un valiente de ustedes. Lo estuvimos compartiendo. En Lucas capítulo 4 en adelante, vemos la tentación de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 16. Entonces, en Lucas capítulo 4 vemos la tentación de Jesús. Y antes de la tentación de Jesús, vemos el bautismo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos, diga conmigo, la tentación y el bautismo. Lo vemos que va al desierto. Y la Biblia dice que cuando Jesús va al desierto, va lleno del Espíritu Santo. Lo dice Marcos. Entonces cuando el Señor Jesús va al desierto, va lleno del Espíritu Santo. Él no fue al desierto vacío del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue al desierto, iba lleno del Espíritu Santo. Y cuando honró a Dios en el desierto, fue aún más lleno del Espíritu Santo y regresó en el poder del Espíritu. Cuando Jesús fue al desierto, lleno del Espíritu Santo, fue porque en el Jordán, Jesús obedeció a su Padre, dejándose bautizar por un hombre común y corriente como Juan el Bautista. Entonces, diga conmigo, la obediencia trae la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesús no dice en la Biblia que Él oró para ir en el Espíritu Santo al desierto, sino que Él obedeció lo que Dios había establecido, que Él tenía que ser bautizado en el Jordán. Entonces, cuando vemos a Jesús en el Jordán, Juan lo encuentra y Juan le dice: Señor, no, yo no soy digno de amarrar las correas de tus zapatos. Y el Señor le dice: mira, Juan, conviene que obedezcamos como está escrito. Hagamos la voluntad de nuestro Padre. Yo soy Dios en la tierra, pero me tengo que someter a lo que Dios estableció en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor Jesús fue obediente delante de Dios. Y esa obediencia de Cristo abrió los cielos. Diga conmigo, la obediencia abre los cielos. Y cuando se abrieron los cielos, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Diga conmigo, la obediencia trae complacencia de nuestro Padre Celestial. Cuando tú obedeces a Dios, hay gozo en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos queremos alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial? Obedezcámoslo, creámosle a Él. Pero hoy la gente desobedece a Dios y está esperando un milagro de Dios. Mientras haya desobediencia, esperando nos vamos a quedar. ¿Sí o no? Qué serio los veo. Mientras usted sea un desobediente con Dios, usted va a estar esperando toda su vida. Cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde ir. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Y Dios te habla y no le haces caso. La palabra de Dios dice que Él te dio por profeta a las naciones y no le haces caso. La palabra dice que Dios te llamó y Dios te escogió y no activás, no reaccionás y no le haces. ¿Cómo tú te sientes cuando tu hijo te obedece?
alegre, contento, ¿sí o no? Y te alegras. Y como padre, tú conoces las necesidades que tu hijo tiene. No le das a tu hijo lo que tu hijo quiere, tú le das a tu hijo lo que tu hijo necesita. Tu hijo te puede pedir un PlayStation, pero vos sabés que tu hijo necesita ropa nueva, ¿sí o no? Tú tal vez le estás pidiendo algo a Dios. Tal vez tú le estás pidiendo un milagro de sanidad a Dios, pero no, Dios no te quiere dar sanidad primero, Dios te quiere resucitar. Dios quiere que lo recibas en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo, obediencia abre los cielos sobre nuestras vidas. Entonces, cuando Jesucristo obedeció, se sujetó a lo que Dios había establecido, el Espíritu Santo vino sobre él. Oye bien, qué lindo. Por eso es que mucha gente puede recibir palabras proféticas de un gran hombre de Dios o del superapóstol, o puede soñar en un sueño que Dios le habla y Dios le dice, pero mientras vos no obedeces, mientras vos no obedeces a esa palabra, mientras no caminas en esa palabra, no se va a cumplir. Desde el momento que Dios te habla, tú tienes que obedecer. Cuando tú tienes un sueño, hay sueños espirituales que Dios te muestra. Cuando tú sueñas algo que el Señor quiere que hagas, tienes que obedecer inmediatamente, porque eso va a desatar una bendición de Dios sobre tu vida. El problema de nosotros es desobediencia. Y desobedecemos porque no creemos, porque nos llenamos de incredulidad. Y eso fue uno de los grandes problemas que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Y así nos pasa a nosotros el día de hoy. Dios hace grandes milagros en nuestras vidas y nos llenamos de incredulidad cuando Dios ha hecho. ¿En cuántos Dios ha hecho muchos milagros hasta el día de hoy? Pero llega un momento que dejaste de creer y recordás el milagro con claridad. Recordás lo que Dios hizo con claridad. Recordás cómo Dios te llenó de su presencia con claridad, pero no crees. Oiga bien qué cosas. Entonces eso te lleva a desobedecer a Dios. Diga conmigo, desobediencia. Entonces Jesús, cuando obedece, entra al desierto en obediencia. Y en el desierto Jesús fue tentado. Diga conmigo, tentaciones. Como la tentación que hoy tenía de no venir a la iglesia. Como la tentación muchas veces que sos casado, pero se aparece una chica por ahí en el Facebook. ¿Sí o no? O aparecen las chicas falsas. Hay muchas chicas falsas que son perfiles falsos en el Facebook y te mandan un mensaje y te dice, estás hermoso, y vos contestas. Diga conmigo, tentaciones. La tentación de retroceder en el llamado de Dios, el desánimo, la falta de fe, los deseos de mi carne, que la carne me ala a hacer el mal, que la carne me atrae a hacer el mal. Diga conmigo, tentaciones. Entonces Jesucristo fue al desierto, diga conmigo, para hacer. Pero cuando tú, oye bien, cuando tú no caes en la tentación, ¿cómo le digo esto? Esto lo escuché ahorita, no lo escribí. Cuando tú caes en la tentación, no que caes, sino que la confrontas cuando la tentación está enfrente de tus ojos. Diga conmigo, la tentación enfrente de mis ojos. Cuando tú tienes aquel deseo, cuando aquello te está llamando a caer y te acuerdas de tu Dios y dices, no puedo negar a mi Dios en medio de esta situación que tengo enfrente de mi vida. Entonces tú niegas la tentación porque amas más a Dios. Aquella gente que cae en tentación es porque no ama a Dios y por lo tanto no se puede amar a sí mismo. Pero cuando tú no caes, cuando tú no cedes ante la tentación, tú estás honrando a tu Padre Celestial. ¿Cuántos vamos a honrar a nuestro Dios? ¿Cuántos no vamos a ceder delante de las tentaciones, delante de los desánimos, delante de los deseos de la carne? Cuando tú honres a tu Dios es cuando has permanecido en medio de toda tentación del diablo. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Sacúdase toda tentación.
Entonces la obediencia. La obediencia viene de un corazón lleno de fe. De ahí viene la obediencia. Cuando tú tienes fe en que tu Dios es real, cuando lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, de ahí, se activa la obediencia en tu corazón. Y cuando Dios te habla, obedeces. Cuando tu pastor te dice algo, te llama la atención, obedeces. Pero si tú te amargas, te pones enojado, carudo, es porque tu corazón está lleno de rebelión. Pero cuando usted mire, señal cuando usted ve a una persona obediente, usted ve un rostro alegre. Te llaman la atención, tu rostro sigue alegre. Pero cuando hay rebelión en tu corazón, amargado, enojado, desmotivado, triste. ¿Cuántos quieren vivir así? Seamos obedientes. Diga conmigo, obediencia activa el hombre espiritual en mi corazón. Y el hombre espiritual en mi vida sustenta lo humano. El estar bien delante de Dios. Diga conmigo, estar bien. En inglés se dice straight standing before God. Paradito, derechito delante de Dios. No en mis obras, ni en mis capacidades, ni en que soy muy bueno, sino que delante de Dios tengo un corazón obediente y lleno de fe. Puedo cometer errores, pero corrijo. Puedo fallarle, pero corrijo. ¿Sí me doy a entender? En mi corazón hay un corazón lleno de gozo y alegría. Quiero estar bien delante de Dios. Y eso para Dios cuenta mucho. Entonces cuando tú haces eso, el Espíritu Santo te llena de su amor, de su gozo y su alegría, de su bondad y de su mansedumbre. Son los frutos del Espíritu. Pero tienes que querer. Mientras hay desobediencia en tu corazón, va a haber amargura, va a haber tristeza. Todo aquello que es de Dios no va a poder ser efectivo en tu vida. Entonces Jesucristo, diga conmigo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces la religión toma ahí el ayuno de 40 días. Vos podés ayunar 40 días, orar mucho, pero ser un desobediente. Y si tú eres un desobediente, oras mucho y ayunas mucho, de nada sirve. Porque Jesucristo no fue a ayunar al desierto, fue a someterse a su Padre Celestial. Fue a honrar a su Padre Celestial al desierto. En cada tentación Jesucristo honró a su Dios. ¿Cuántos vamos a honrar a nuestro Padre? ¿Cuántos no vamos a caer ante la tentación? Dale un aplauso al Señor. Cuando hay deshonra en nuestros corazones, Dios no puede hacer nada en nuestras vidas. Diga conmigo, cuando hay deshonra, Dios no puede hacer nada. Cuando hay desobediencia a lo que Dios dice, Dios no puede hacer nada. Malaquías 3:10, ¿qué dice Malaquías? Alguien que me lo lea. ¿Qué dice? Traed los diezmos, un ejemplo, no le estoy pidiendo 10. Traed los diezmos al alfolí. Es un mandamiento. Yo tengo el mandamiento enfrente de mí y ese mandamiento me confronta. El otro mandamiento que Jesús el Señor estableció, que el hecho de ver a una mujer y desearla en tu corazón, pecaste, se llama adulterio. Es un mandamiento. Entonces el mandamiento está ahí para honrar a tu Dios, no como un castigo para tu vida, ni al que te tienes que someter forzadamente. Dios no quiere que obedezcas sus mandamientos a la fuerza. Dios quiere que lo veas a Él y lo honres a Él. Y cuando tú lo miras a Él, tú te sometes al mandamiento. Tal vez no lo conozcas, pero sabes. Entonces, cuando vos honrás a tu Dios y amás a tu Dios, no te es problema someterte al mandamiento que Dios estableció. Lo haces con gozo y alegría. Por eso Pablo dijo, no deis con tristeza,
sino con sencillez y alegría de corazón. ¿Sí o no? Y eso solo lo puede hacer gente espiritual. Diga conmigo, yo soy una persona espiritual. Diga conmigo, yo soy una persona espiritual. Entonces, espiritualidad es reconocer que Dios es Dios. Y que, diga conmigo, esta es la casa de Dios. Y Dios es el Dios de esta casa. Tú sabes que Dios está aquí. Tú sabes que Dios va a hacer algo en tu vida. Tú sabes que tú viniste a adorar a tu Dios. Tú sabes que no viniste a exigir nada. Tú sabes que tú viniste a buscar de tu Dios, que Dios transforme tu vida. Diga conmigo, eso es honra. Eso es honra. Yo lo visito a su casa, a usted. Yo voy a su casa. Mi sentir en su casa va a ser de honrarlo a usted porque usted es el Señor de la casa. ¿Sí o no? Yo en su casa entro, me voy a sentar a donde usted me diga que yo me siente. Siéntese aquí. Me siento derechito. No quiebro ni un plato. Siendo mi hijo, y si mi hijo se porta mal, yo no lo puedo regañar en su casa. No puedo enojarme en su casa. No puedo estar de mal humor en su casa. No puedo criticarlo en su casa. No puedo señalarlo en su casa. Yo a su casa, si yo voy a su casa, yo lo voy a honrar a usted. Porque usted, diga conmigo, el Señor. Y cuando usted está en la casa de Dios, y porque usted a veces critica la casa de Dios, critica la palabra de Dios, critica al hombre de Dios y está en la casa de Dios, ¿crees que Dios lo va a bendecir? ¿Ah? Por eso el Señor dice, este es Pablo. Este es Pablo. Pero el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jeremías capítulo 1 dice, el burro conoce a su Señor, mas este pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, diga conmigo, espiritualidad es honrar a nuestro Dios. Y diga conmigo, y esta es la casa de Dios. Y el Dios de la casa está en esta casa. Diga, ¿sí o no? Diga conmigo, y el hombre de esta casa es el hombre de Dios. Diga conmigo, y en esta casa hay una familia pastoral, diga. En esta casa hay hijos de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces Jesucristo vio tentaciones para honrar a su Padre, no para matarlo. ¿Cuántos han experimentado o cuántos están experimentando tentaciones? Levanten la mano. Pero ciérrame el ojo así. Hágame así. Porque cuando tú experimentas tentaciones, diga conmigo, tentaciones, es porque tu Padre Celestial quiere que lo honres. Usted necesita honrar a Dios en medio de las tentaciones que usted está viviendo hoy. Y cuando tú lo honres es porque lo estás amando a Él más que los placeres del mundo. Mientras tú caigas en tentaciones y vivas tropezándote en la misma piedra, estás amando más los deseos de tu carne y estás alejado de Dios. Diga conmigo, voy a amar a mi Dios y voy a superar toda tentación que venga en contra de mi vida. Entonces Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, obedeció en el Jordán. Diga conmigo, fue obediente en el Jordán. Fue por la obediencia, trajo la llenura del Espíritu Santo y fue al desierto para honrar a su Dios a través de las tentaciones que el enemigo traía a su vida. Superó la primera prueba, que era el obedecer o el desobedecer. Obedeció. Filipenses dice que siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Se humilló hasta lo sumo y tomando forma de siervo, fue a la cruz del Calvario con el gozo puesto delante de Él. Siendo Dios, se hizo como uno de nosotros y se humilló hasta lo sumo. Entonces la obediencia lo llenó de la presencia
La presencia lo llevó al desierto. Y el desierto, Él honró a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Sí, Señor. Señores, es tiempo de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que en tu familia se pueda levantar un hombre, una mujer, niños con principios morales, con principios poderosos del Todopoderoso, nuestro Dios. Entonces el Señor va a la sinagoga. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Que Él viene a Nazaret, diga conmigo, vino a Nazaret, donde se había criado. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, diga conmigo, donde se había criado. Y en el día de reposo, diga conmigo, entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, diga conmigo, conforme a la costumbre que Él tenía. O sea que nuestro Señor se congregaba constantemente. No vivía una vida irresponsable. No se congregaba de una manera interminente, sino, diga conmigo, como tenía por costumbre. Dígale que está a su lado, hay que congregarse. Dígale, hay que congregarse, dígale. Porque cuando te congregas, el Señor llena tu vida. Y dice la Biblia que conforme a su costumbre, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Diga conmigo, se le dio a Jesús. O sea, cuando usted mira a alguien que pasa al altar y ministra un privilegio como su yapita, entra a ministrar porque es una persona que está rectamente bien delante de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Es alguien que conocemos, es alguien en quien confiamos. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien en quien sabemos, lo conocemos, es transparente, no tiene hipocresía, no tiene doble cara. Se sube aquí porque así mismo pasó con Jesús. A Jesús le dieron el privilegio de leer el libro, especialmente en el tiempo de los religiosos, porque lo conocían. Sabían quién era la mamá, sabían quién era el papá, lo conocían al Señor y se le da el libro. Diga conmigo, Dios honra a aquel que honra. Entonces Él se levanta y lee la palabra. Y Él dice que, y se le dio el libro, versículo 17, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, hallé el lugar donde decía, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y quiero pasar al versículo 20 y dice, y enrollando el libro, diga conmigo, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, hoy, diga conmigo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de nosotros. Si usted ve, ¿a cuántos el Señor les ha dado una palabra? Levante la mano. Obedezca esa palabra. Jesucristo la obedeció y la puso por obra y caminó en ella. Hay una ministra del Señor que dice que cabalgó en la palabra. Diga conmigo, voy a cabalgar en la palabra. Porque cuando tú tienes una palabra de Dios y caminas en esa palabra te va a llevar a ser de bendición para muchos. Lo próximo que vemos haciendo a Jesús es que como Él se montó en esa palabra escrita sobre Él, dice la Biblia que Él inició a hacer, diga conmigo, a hacer milagros, prodigios y maravillas. Pero no los hacía Él, lo hacía Dios a través de Él. Y cuando tú le crees a Dios, la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 27, versículo 28, habla de Deuteronomio capítulo 27 y 28, capítulo 28 ahí. Está dividido en dos partes. Deuteronomio está dividido en dos partes. Dice 28:1. Si oyeres y pusieres por obra esta palabra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si usted diga conmigo, si oyeres y pusieres por obra.
Señores, no se trata de decir, diga conmigo, se trata de hacer. Y el versículo, cuando usted lee a la mitad de Deuteronomio capítulo 28, ahí hay otra parte donde dice, si tú no oyeres y no la pones por obra, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te seguirán. Dios no quiere alejarnos de Él, Él quiere acercarnos a Él. ¿Está conmigo? Entonces, cuando tú no escuchas y no obedeces lo que Dios establece, no es para traerte a Él, para que tú te acerques a Él. Diga conmigo, hoy me voy a acercar a mi Dios. Porque nuestro Dios sabe que obedecer es de bendición. ¿Sabe qué dice la palabra? Obediencia quiero. Diga conmigo, Dios quiere mi obediencia, pero no mi sacrificio. Vos podés trabajar muy fuerte todos los días de tu vida y vivir en desobediencia, pero ese trabajo fuerte no te va a dar lo que Dios te puede dar a través de tu obediencia. Tu obediencia desata milagros de Dios sobre tu vida. Tu desobediencia abre las puertas para que el mal venga sobre ti. ¿Cuántos queremos mal en nuestras vidas? ¿Alguien quiere que le vaya mal en su vida? No. Es más, las obediencias terrenales de este mundo, cuando tú haces un trabajo sin permiso y sin una licencia, tú te arriesgas a perder todo el trabajo que hiciste, tu sacrificio, tus materiales. Pero cuando tú obedeces la ley, sacas un permiso, trabajas para sacar una licencia o lo que tienes que sacar, cuando tú te obedeces y te sometes a la ley, ese cumplimiento de la ley te garantiza el éxito de tu empresa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la obediencia, diga conmigo, obediencia garantiza que me va a ir bien. No tu oración. Tu oración es para tener una relación con Dios. Tu oración no es para que te vaya bien. Tu oración es para que tú hables con el Rey de Gloria. Tu oración es para que tú lo escuches a Él. Pero tu obediencia es para que Él te prospere. Dale un aplauso pues fuerte al Señor. Entonces, cuando nuestros hijos son obedientes, en una ocasión, yo le compartí esto a la iglesia, pero para los que no lo han, en una ocasión, a veces a mí y lo voy a decir, no sé si hay una palabra mejor para identificar lo que es un uñero. ¿Saben qué es eso? ¿O no hay una palabra más fina, como se dice en inglés, vos? ¿Usted sabe lo que es un uñero, va? Mija, ayúdame, ¿sabe? Es que vos haces pelo, va. Vos no haces uñas, hija. Ella es profesional en hacer cabello. Pero no hay un pedicurista aquí, va. Sí, así, bueno, así. Entonces, en una ocasión, mi hija ha tenido en su cuarto un desorden y ella me hace las uñas a mí, de mis pies. Mi esposa también. Primero fue mi esposa, pero mi esposa es me da con todo y ahí se desquita la que yo les hago. Y cuando mi esposa jala, yo no sé cómo hará, pero yo siento que me jala el corazón y el corazón se me... Porque ese uñero ella se corta y luego se ala. Entonces yo siento que... siento raro. Pero cuando mi hija me lo hace, yo siento una ternura, me duermo, descanso, y siento un gozo, qué lindo, y que no sé, pero mi esposa, ¿cuántas te has desquitado, mi amor? Entonces esa técnica la aplica ella para desquitar, y después de eso que me deja ahí, me echa alcohol. Me deja sufrir, después ya me pone el ventilador, la secadora, y no me pone el aire fresco, me lo pone caliente para que sufra más. Estoy exagerando, mi amor. Yo sé que vos me amás. Pero sí, al principio yo creo que te querías desquitar varias, ¿verdad? Entonces, Geisita, mi hija, ella hace eso conmigo, ¿va? Ay, Señor, ya me fui.
Entonces, ok, ya. Deja que los hombres nos vamos al mundo de más allá. Ustedes no han visto a su esposo cuando, su yapita, tu esposo, o los que están con su esposo acá, a veces se queda su esposo aquí. Y vos le decís, ¿y en qué pensás? Y él te dice, nada. Andaba en el más allá. Así me pasa ahorita. Y te vas en el más allá por segundo, ¿sí o no, Nidia? A los hombres nos pasa. Las mujeres, el cerebro de las mujeres es bien diferente, están conectadas todo el tiempo. Las mujeres pueden hacer 10,000 cosas a la vez, nosotros solo una. Entonces, mi hija me está haciendo las uñas, yo quería que mi hija me hiciera las uñas porque me incomoda en mi pie y en la bota de trabajar me roza y me duele. Entonces ella me tiene que hacer mis uñas y todo. Y hasta me pone glasa ahí bien bonita y me lo hace bien lindo, ¿va? Y ella está haciendo su cuarto, y su cuarto ella lo tenía hecho un desorden, ¿va? Y le digo, Heisita, dime, ven a hacerme las uñas. No, estoy haciendo mi cuarto, estoy ocupada. Desobediencia. Porque yo la estaba llamando a alegrar el corazón de su padre, aunque ella estaba desarrollando sus obligaciones. Entonces, cuando Dios te llama y tú te enfocas en tus obligaciones y no honras el llamado de Dios, el corazón de tu padre se entristece. Entonces, cuando Jesita me desobedeció, me sentí triste y me volví espiritual. Y me vino esa palabra, hija, le digo yo, obediencia quiero y no sacrificio. O sea que lo que tú estás haciendo de nada sirve, le digo, si no me honras a mí primero. Y así es nuestro Padre Celestial. Cuando vos te enfocas tanto en el trabajo, descuidas tu relación con Dios, descuidas tu tiempo con Dios, y luego venís y has descuidado tu congregar, has descuidado el estar en tu grupo de amistad, has descuidado tu relación con Dios, tu tiempo con Dios, y luego te enfocas tanto en el trabajo y luego venís a tu Dios y le decís, Padre, ayúdame en esta situación, pero te has estado enfocando en otras cosas y el Señor te ha estado llamando, pidiéndote, hablándote a través de su palabra, hablándote a través de situaciones que suceden, hablándote a través de accidentes que otras personas sufren, y vos ignorás ese llamado de Dios. ¿Tú crees que, y cuando Dios le pedís, Dios le decís, dame, ¿tú crees que te va a dar? No va a estar enojado contigo, ni te va a escuchar. Él te va a decir, yo quiero que me adores. Yo quería que mi hija me atendiera a mí, pero se enfocó en su cuarto y en el desorden que tenía. Tú no te puedes enfocar en las cosas materiales, ¿sí me entiendes? Y creer que tú todo lo puedes resolver. Tú tienes que delegarle a Dios tu vida, entregarle al Señor tu vida. María y Marta estaban en su casa y el Señor vino. Y una de ellas se sentó a sus pies a escucharlo y adorarlo y a darle gracias, pero la otra seguía ajetreada y turbada por lo que estaba haciendo. Entonces, diga conmigo, la obediencia nos acerca a nuestro Señor y Él se acerca a nosotros. Si usted quiere mucho de Dios, dígale al que está a su lado, obedezca mucho a Dios y a su palabra. Si usted quiere ser muy, muy bendecido por Dios, ore menos y obedezca más. Porque Abraham dice, no dice la Biblia que Abraham se fue a ayunar, a orar y a meterse el fin de semana en la iglesia. No, dice que obedeció y salió sin saber a dónde ir. Amén. Dele un aplauso al Señor. La fe te lleva a obedecer, porque para obedecer uno tiene que creer. Para obedecerle a Dios y servirle a Dios, tienes que creer. Tienes que creer, diga conmigo, voy a creer. Cuando tú pasas momentos de dudas y dificultad, tú tienes que creer. No es que Dios no está, Dios está. La duda, la dificultad, el problema viene para fortalecer tu fe en Él.
En una ocasión Jesucristo, nuestro Señor, se va a la barca y la barca en el medio del mar empieza a ser azotada. Los discípulos de Jesús se habían ido a la barca, el Señor había resucitado, y los discípulos estaban en la barca en la cuarta vigilia de la noche, y Jesús vino andando sobre el mar. Y había una tormenta, la barca estaba siendo azotada. Imagínense esta escena. Piensen en esta escena, imagínensela. Los discípulos suben a la barca, en medio del mar, la barca es azotada por las olas, por la violencia de la tormenta. Nuestro Señor viene en medio del mar. Ellos estaban preocupados por lo que estaba sucediendo. Miran a un hombre, pensaron que era un fantasma, se llenaron de temor y de miedo. ¿Está conmigo? Lo ven, se llenan de temor y de miedo. Ellos se turbaron y gritaron: es un fantasma, porque estaban llenos de temor, llenos de miedo. Y en ese momento el Señor les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Les habla y les dice, pero Él está caminando en medio, sobre las aguas, sobre el mar. Imagínense el Señor caminando sobre las, ¿sí o no? Él está caminando sobre las aguas. Están los discípulos lo ven caminar. Está Jesús. Yo creo que no fue Pedro, yo creo que no fue que nació en Pedro el ir y caminar sobre las aguas. Yo creo que fue Jesús que les dijo a los 12 discípulos: vengan a mí. ¿Está conmigo? Porque muchos se quedan y se limitan a decir que Pedro tuvo fe y caminó en las aguas. Solo Pedro. Pero yo creo que el Señor los llamó a todos los 12. Los 11 se quedaron llenos de temor y miedo, ocupados en lo que tenían que hacer, preocupados por la barca, preocupados por los problemas, pero solo uno atendió el llamado de su Señor. Y a ese que atendió el llamado de su Señor, el Señor lo llevó a caminar en lo sobrenatural. Cuando tú atiendes el llamado de tu Dios, no pierdes el tiempo. Cuando tú atiendes el llamado de tu Dios, entras en soluciones para tu vida. Mientras estábamos en la montaña, uno de los pastores tenía un contrato de comprar un terreno de 12 acres o hectáreas en $2 millones. Habían hecho o 3 millones, no sé, habían hecho una oferta. Y en la oración de la medianoche se presentó esa oración. Se le presentó al Señor. Ellos no estaban peleando, el pastor no estaba peleando con el banco, había puesto un contrato, había puesto una oferta, etcétera, etcétera. Estaban preocupados, querían el terreno, pero estaban ahí, jueves, viernes, sábado y domingo en la montaña, separados del teléfono, atendiendo a su Dios. Porque cuando vamos allá a la montaña, vamos a buscar el rostro del Señor. Y en ese momento el Señor trae a la vida de mi padre espiritual orar por esa situación. El siguiente día el pastor tenía una respuesta. Cuando tú te enfocas en tu Dios, Dios se enfoca y trae soluciones a mi vida. Diga conmigo, Pedro obedeció, por eso caminó en lo sobrenatural. No era que Pedro era espiritual usted. Lo que pasa es que los otros no obedecieron. Los 11 que estaban en la barca no obedecieron. No hicieron caso al llamado del Señor que les dijo: no teman, yo soy. Vengan a mí. Y solo Pedrito saltó, dijo: yo voy corriendo a ti, Señor. Le creyó al Señor. Fue obediente y corrió a Él. Atender el llamado de tu Dios. Mire, a mí me preocupa el 75% de Centroamérica y de nuestra cultura latina. La mayoría son cristianos. Pasa el piano, hija. La mayoría son cristianos. Venimos de una sociedad que conocemos a Dios. Pregunto, ¿quién no ha escuchado
de la Biblia? Levante la mano. Todos hemos escuchado de la Biblia. ¿Quién no ha recibido una palabra profética de parte de Dios? Levante la mano. Aquel que no ha recibido una palabra profética. ¿Quién ha recibido una palabra profética de parte de Dios? Todos. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿Cuántos conocen de Dios? Todos. Dios te llamó. Dios te escogió. Él envió a su Hijo amado por tu vida. Y Él te está llamando a servirle. Él te está llamando a que tú te entregues a Él. Pero ¿qué es lo que ¿por qué no quiebras hoy esa resistencia de desobediencia al llamado que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué hoy no le entregas tu vida al Señor? Y le dices: Señor, mira, voy a atender a ese llamado que tú me vienes haciendo desde ya hace muchos años. Algunos de ustedes el Señor los llamó hace siglos. Y Él te está esperando ahí. Porque Él dice Pablo que su venida no viene porque Él está esperando a que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento y atendamos al llamado. Por eso Él retarda su venida. Porque muchos dicen: es que el Señor no viene. Y dicen que pero no viene. No, es que el Señor está siendo paciente para que cada uno de nosotros procedamos a atender el llamado que Él nos ha hecho. El Señor te está esperando. Él está esperando que tú le digas: sí, Señor, quiero atender a tu llamado. Quiero servirte, quiero buscarte, quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero ir detrás de ti. Quiero hacer lo que Pedro hizo. No quiero ser como los 11 que se quedaron parados, estancados. Dígale al que está a su lado: la desobediencia estanca tu avance en la vida. Cuando tú le desobedeces a Dios, tú vives en estancamiento. Tú miras que de repente las cosas empiezan a ir mal. No miras, como decimos popularmente en nuestra cultura latina, suerte en tu vida. ¿Alguien se recuerda la palabra suerte? Y hace mucho tiempo no la digo hasta hoy. Porque nosotros manejamos esos términos cuando no estamos en Cristo. Compramos una lotería y te ganas $50. ¡Qué suerte tuve! Te regalan algo, ¡qué suerte tuve! Ahí no está Dios por lo bueno que te pasa. ¿Sí o no? Entonces, cuando Dios llama a Abraham, Dios le hace un llamado a obedecer totalmente. Oiga, ven lo que Dios le dice para ir terminando. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Diga conmigo: un mandamiento. Diga conmigo: una orden, un comando. Dios habla órdenes y comandos. Dios te dice: sírveme. Dios te dice: búscame. Dios te dice: créeme. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra. Sal de la casa de tu padre. Ve a la tierra que yo te digo que vayas. Dios le está diciendo: Abraham, obedece. Una orden, obedece. Un llamado, obedece. Cuando tú obedeces, cuando tú le obedeces a Dios, tú te caminas al futuro que Dios tiene para tu vida. Dios sacó a Abraham de donde estaba, no para empeorar su vida, sino para llevarlo a ser padre de naciones, sino para hacer un futuro grande de él. Y como Abraham fue obediente, fue bendecido, él y sus futuras generaciones. Cuando tú eres obediente a Dios, no te bendices tú solamente, bendices tus hijos y los hijos de tus hijos. Dale un aplauso al Señor, pues. Póngase de pie. Póngase de pie para darle gracias al Señor y terminar con lo que hoy vamos a compartir. Aleluya. En Génesis capítulo 14, versículo 17. Estaba Abraham, estaba Melquisedec,
y estaba Kedorlaomer y los reyes que se habían levantado en contra de Abraham. Habían llevado esclavo a Lot, su sobrino. Y Abraham se levanta a rescatar a su sobrino. Lo rescata y trae el botín de regreso a su casa. Y cuando él regresa y derrota a estos reyes, delante de él, Abraham derrotó una alianza de reyes. Y cuando él regresa a casa, delante de él viene Melquisedec, rey de Salem, que representa a nuestro Señor Jesús. Y estaba Kedorlaomer, el rey de otra ciudad, rey de Sodoma. Y salieron al encuentro de Abraham. Y lo que a mí más me impresiona es que Melquisedec le dice a Abraham: Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que puso tus enemigos, a tus enemigos, en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Oiga bien. Pero también estaba Kedorlaomer, que estaba ahí enfrente de Abraham, haciéndole ofertas humanas, carnales. Kedorlaomer le ofrecía riquezas y le decía: el botín que tú traes a mí me pertenece, pero yo te lo doy y te voy a dar de lo que yo tengo. Y Abraham le dijo: mira, Kedorlaomer, no voy a tomar nada de lo que a ti te pertenece. Lo que es del César es, lo que es tuyo. No quiero nada de ti. Y dice la Biblia que Melquisedec traía pan y vino. Diga conmigo: pan y vino. Ahí donde está, adore al Señor. Dele gracias al Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Dale gracias al Rey de Reyes. Adora al Señor ahí donde estás. Adora al Señor, adora. Dale gracias a Él. Padre, gracias. Adora al Rey de Gloria, adora. Habla con tu Dios ahí donde estás. Gracias, Padre, por este día. Dígale: Señor, ayúdame a obedecer. Aleluya. Dígale: Señor, ayúdame a obedecer mucho y hablar menos. Habla con tu Dios ahí donde está. Adora al Señor, adora, Rey de Gloria. Adora, aleluya. Adora. Dale tu mejor adoración en esta tarde. Dale tu mejor alabanza en esta tarde. Levanta tus manos al cielo. Adora al Señor. Como seres humanos nos cuesta obedecer. No queremos obedecer. No queremos honrar. No queremos reconocer. Aleluya. Pero cuando reconoces, aleluya, cuando reconoces su presencia, cuando reconoces que Él es real, que Él está vivo, y rompes con todo aquello que no te deja adorar,